Hola, buenas tardes. En esta clase, a estudiar lo que es el movimiento relativo uniforme, pero muy, muy introductoriamente, podríamos decir, de manera introductoria, porque esto es como lo previo que nosotros necesitamos para hacer algunos problemas de onda. ¿Ya? Entonces, por eso quería verlo antes, para solamente saber cómo se utiliza la fórmula o la ecuación del movimiento relativo uniforme. Entonces, lo que tenemos que saber es que en este movimiento, lo que sucede es que la velocidad es constante. Velocidad constante. Y para que haya velocidad constante, tiene que moverse en línea recta, porque si llega a curvarse, se va a cambiar la velocidad, porque la velocidad tenemos que considerar que es un vector, o sea, en su forma vectorial, ¿cierto? La velocidad es el desplazamiento dividido en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto que está acá arriba es el desplazamiento, porque es su cambio de posición en el tiempo. Y esto de aquí es un intervalo de tiempo. Ya, pero eso lo podemos profundizar un poco más adelante. El tema está en que esta fórmula se va a reducir cuando pensemos en una dimensión, se va a reducir a algo como velocidad, distancia partido por tiempo, así es, porque vamos a pensar en una dimensión, pues, no en el plano ni en el espacio, sino que en una línea recta, ¿sí? Porque también puede ser que se mueva en línea recta, pero no en el espacio. Entonces nosotros nos vamos a mover en una dimensión. Entonces la ecuación va a quedar súper sencilla y la vamos a trabajar de forma escalar. O sea, solamente con números. Ya no nos vamos a meter con vectores para hacer el tipo de problema. Así que vamos a decir que la rapidez es la distancia partida por tiempo. Cuando hablamos de una dimensión, podríamos intercambiar lo que es velocidad con rapidez. No es lo mismo porque la rapidez es la magnitud de la velocidad, pero para el caso de una dimensión podríamos decir que es casi lo mismo. ¿Ya? Podemos intercambiar, no hay mucho problema. Cuando es más hay que ser más riguroso cuando tratamos la velocidad en dos dimensiones o en el espacio. Hay que distinguir los dos conceptos de manera mucho más precisa. ¿Sí? Vamos a hacer algunos problemas entonces para ver cómo se utiliza esta fórmula. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento dividido por un intervalo de tiempo, simplemente vamos a pasar a esta fórmula, que es distancia partida por tiempo. ¿Ya? Eso va a ser velocidad o rapidez, como se le diga en el problema. ¿Ya? Dice aquí, un auto viaja a 72 kilómetros por hora durante 2 horas. ¿Qué distancia recorre? Podemos seleccionar ahí los datos. Tengo que la velocidad es 72 kilómetros por hora. Y el tiempo que me da son 2 horas. ¿Qué me estaría faltando? La distancia. ¿Sí? Entonces, como se ve acá en el recordatorio, cuando yo despejo la distancia, el tiempo pasa multiplicando, lo que es la velocidad por tiempo. ¿Ya? Así que la velocidad va a ser, perdón, la distancia se calcula como velocidad por tiempo. Velocidad 72 kilómetros por hora por 2 horas. Vemos que la hora se va, ¿sí? Y me queda solamente en kilómetros. 72 por 2, ¿cuánto es? 144. Así que la distancia que recorre son 144, o sea, kilómetros, nada que ver hora. Muy molesto. Ya, y aquí podemos poner los corchetes para que, claro, que las unidades van en corchetes. Ahora, yo no siempre le pongo los corchetes porque a veces es demasiado trabajo y a veces más que confunde que aporta. Entonces, cuando sea necesario, lo colocamos los corchetes. Por ejemplo, cuando hablemos de tiempo en segundos, ahí quizás es más importante ponerle corchete porque si no se confunde con el símbolo. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, miren, aquí, entonces, el vehículo se movió en línea recta, recorrió una distancia de 144 kilómetros. Cuando se movía a esa rapidez de 72 kilómetros por hora durante un tiempo de 2 horas.
El problema es que tengo consistencia de unidades, porque no tengo mezcla en el sentido, ahí se agregó el win. Te das cuenta que no tengo mezclas de unidades, porque si tengo kilómetros por hora, el tiempo tiene que estar en horas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? ¿No? No, profe. Ya. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque después se va a aplicar a lo que es ondas de tipo electromagnética o, por ejemplo, una onda mecánica, como una onda sísmica, ¿cierto? Una onda sísmica puede, por ejemplo, recorrer un pique, que no es tan grande, en pocos segundos, ¿ya? Porque las rapideces de una onda sísmica son altas. Vamos a hablar de, por ejemplo, del orden de 3 hasta 6 7 kilómetros por segundo. Una onda sísmica es muy alta la rapidez que tiene una onda de ese tipo, ¿ya? Entonces, esto lo tenía anotado, pero se me fue donde tenía ese dato. ¿Ya? Porque cuando veamos ondas sísmicas, vamos a tratar con ondas tipo P y tipo S. Y con ese tipo de problemas, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Y en otro tipo de ondas, por ejemplo, ondas electromagnéticas, igual vamos a ocupar la misma fórmula, pero por ejemplo con un rayo láser. Yo puedo decir qué distancia recorre un rayo láser, por ejemplo, en 3 segundos, en línea recta. ¿Sí? Y voy a ocupar esta misma fórmula. Por eso yo lo coloqué en una clase de nivelación, porque es necesario. ¿Sí? Por ejemplo, un rayo láser, si la velocidad la consideramos en el vacío, sería esta la rapidez de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, de manera aproximada, ¿cierto? Porque es un poquito menos la rapidez de la luz en el vacío. Entonces, como aquí, rapidez de la luz en el vacío, ¿ya? Y para todos nuestros cálculos vamos a suponer que la luz se mueve en línea recta, ¿ya? Entonces, por eso nosotros vamos a utilizar esta fórmula de velocidad y tasa partida por tiempo cuando tratemos, por ejemplo, con la luz y en algunos casos con el sonido. ¿Sí? Eh, entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta rapidez de un láser que se mueve en el vacío, o por ejemplo en el aire, que es un poco menos también, vamos a utilizar esa fórmula y yo les digo, saben que el tiempo es un segundo o 2 segundos. Entonces, fácilmente un rayo láser potente, obviamente, con cierta potencia, puede llegar a la Luna en menos de 3 segundos. Yo creo que como entre 2 segundos puede llegar a la Luna. De hecho, ese experimento se hace, pues, eso está en la PAE, hay reflectores en la Luna, y cuando han ido varias misiones a la Luna han puesto espejos. Entonces uno si tiene un láser suficientemente potente, dispara a la Luna, rebota el rayo, y uno dice, bueno, ¿y para qué sirve eso? Para calcular la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, de manera aproximada, porque sería un promedio. ¿Se dan cuenta? Aquí nosotros tenemos la Tierra y ahí estaría la Luna. Entonces, esa distancia yo la puedo calcular con esta misma fórmula de distancia partida por tiempo, porque esa distancia sería el- la rapidez de la luz por el tiempo. Pero sería, por ejemplo, solamente el tiempo de ida o solamente el tiempo de venida, o si tengo el ida y venida, lo divido por dos. ¿Ya? Y ahí uno desprecia la distancia que cuando sale de la atmósfera o entra a la atmósfera, supone que cambia la rapidez de la luz, porque se movería en el aire. Y después, en el otro tramo, estaría viajando en el vacío. ¿No? Y el tiempo debería ser más o menos entre 1 y 2 segundos, lo que tarda la luz de ir de la Tierra a la Luna, más o menos. Entonces, con eso uno sacaría la distancia que hay entre la Tierra y lo mismo puede ser uno al Sol, pero más complejo. Pero por ahí es la idea, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque la velocidad de la luz en un medio es constante. Entonces nosotros estamos suponiendo que sale de la Tierra hasta que llega a la Luna, esa rapidez es constante y es súper alta. O sea, no hay nada más rápido en el universo que sea mayor que este número. ¿Sí? La luz en el vacío sería lo más rápido porque es un límite físico. ¿Sí? Quisiéramos
superar esa velocidad sería algo raro porque sería un cuerpo que no tiene masa y otras condiciones más que no explica la relatividad. ¿Ya? Es, por eso tenemos que manejar bien esta fórmula. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Comentarios? Y luego después, ¿no? Ya. No. Lo importante entonces aquí para usar esta fórmula es quizás hacer un dibujo que nos sirve y también tener unidades consistentes. Por ejemplo, aquí no tengo las mismas unidades. Voy a ver los datos. Dice, se- se- si un ciclista se mueve a esa rapidez. O sea, anotemos, rapidez o velocidad, 10 metros por segundo, durante 5 minutos. Y que el tiempo son 5 minutos. Pero así como está, no me sirve. ¿Por qué? Porque dice que tengo la velocidad en metros partido por segundo. Entonces, ¿cómo transformo este tiempo a segundos? ¿Qué hacíamos ahí? Podemos incluso acá mismo colocarlo con otro color. El factor, ponemos acá, y multiplicamos por este factor, colocamos minuto abajo, ¿sí? Y yo quiero que me quede en segundo. Entonces, segundo lo coloco arriba. Acá es importante ponerle corchete, para que no se confunda con el 5. Entonces, en un minuto hay 60 segundos. Y ahora se va el minuto y me quedaría 5 por 60 segundos. Eso es, ¿cuánto? 300 segundos. Ven, aquí hay que ponerle corchete porque si no, si uno lo lee a la rápida, parecería 3005, ¿no? Eso pasa, eso pasa. Así que ponga el corchete. ¿Ven? Entonces ahora que tengo unidades consistentes entre sí, voy a sacar la distancia que recorre. Entonces, velocidad por tiempo, traten de colocar siempre la fórmula. 10 metros partido por segundo por 300 segundos. Se va el segundo. Y te quedaría ¿cuánto? 3000 metros. Ahora, si la respuesta estuviera en kilómetros, ¿cuánto sería esto en kilómetros? Sería 3 kilómetros, ¿cierto? Usamos el factor de conversión, pero la respuesta ya está en metros, no hay que transformar. Ah, me faltó marcar la alternativa de la 143. Ya, entonces estos problemitas chicos así hay que estar como muy familiarizados. ¿Dudas? ¿No? Ya. Después problema 3, solamente hay que usar la fórmula de manera directa, o sea, como uno la tiene escrita generalmente. Dice la velocidad, distancia partido por tiempo, la distancia la tengo, que son 180 kilómetros, me faltó unos y el tiempo está en horas, 3 horas. Cuando hago la división, quedaría 180 dividido 3 por 60, 60 kilómetros por hora. Y estamos sacando una velocidad promedio, porque dice recorre 180 kilómetros. Entonces, si se curvara, por ejemplo, vamos a decir que esta rapidez, más que una rapidez pensada como que va en línea recta, es una rapidez promedio, porque está recorriendo esa distancia en 3 horas. Entonces, no es lo mismo cuando nosotros nos dan los datos así como acá arriba, porque aquí yo quizás estoy suponiendo que es una recta. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo al calcular esta velocidad, podríamos pensar que es una velocidad promedio. Por ejemplo, cuando yo voy, no sé, por Iquique a La Tirana, ¿cierto? O a Pozo Almonte. Voy, subo, cambio mi ángulo, ¿ves? Va cambiando la velocidad en su forma, en su magnitud y en el ángulo que forma con el plano, ¿cierto? Con el plano de la Tierra, va cambiando el ángulo. Entonces, cambia su dirección, cambia tal vez su sentido también y cambia la magnitud, que es lo que marca el velocímetro, ¿cierto? Del auto o el tacómetro que me indica revolución. Eso va a cambiar. Entonces, la velocidad no sería constante, pero acá estamos sacando una velocidad promedio, ¿te parece? ¿Ya? Vamos a llamarle velocidad promedio. Al final es lo que da el, cuando uno ve el GPS, cuánto te vas a demorar. Por ejemplo, si tú pones, voy a ir de Santiago
a carrera en automóvil, ¿cierto? Y calcula cuánto te vas a demorar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque supone que tú te estás moviendo a cierta rapidez, como una rapidez promedio. A pesar que no en línea recta, sino que vayas moviéndote eh, en un camino que cambia de dirección, también vas a cambiar de magnitud, porque cuando frenes y llegues a cero, pues tienes que acelerar. Entonces, hasta ahí es otro tipo de movimiento, porque también hay aceleración. Ahora no, pues, estamos súper idealizando que el cuerpo se mueva rápido y compacto y en línea recta. Entonces, sería eso en este caso, 30 kilómetros por hora. Ahora, si nosotros quisiéramos mirar qué significa la rapidez, por ejemplo, cuando me dicen eh, máximo, por ejemplo, por ejemplo, 80 kilómetros por hora máximo. Eso que está ahí es en el cartel dice que no puedo superar esa rapidez. En cualquier momento, en ese tramo, yo no puedo superar esa rapidez. Eso no es una rapidez promedio, es una rapidez instantánea. ¿Sí? En cualquier instante no puedo pasarme de los 80 kilómetros por hora. ¿Ves? No me está dando un promedio, sino que en todo instante, por ejemplo, si te dicen desde ese tramo hasta ese tramo, que pueden ser, por ejemplo, 400 metros, en esos 400 metros, bueno, pongámosle más, por un kilómetro, en ese kilómetro no puedes superar esa velocidad, 80 kilómetros, pero sería velocidad instantánea, o sea, en cualquier instante. ¿No? Hagámoslo. Ven que con el tiempo tenemos que ir puliendo algunos conceptos, porque si ven al tiro con toda la teoría, a veces no se entiende, hay que partir como de lo más básico. Tengo acá un corredor que se mueve a 5 metros por segundo, ¿ves? Me dan ahí la rapidez, 5 metros por segundo. ¿Cuánto tarda en recorrer 1000 metros? Porque tengo ahora la distancia. Podrían haberme dicho también un kilómetro, y hago la transformación, porque como tengo la rapidez en metros por segundo, y el tiempo está en segundos, tendría que transformar. Así que de la fórmula que teníamos, que era velocidad igual distancia partido por tiempo, esta velocidad con el tiempo la voy a intercambiar. Es decir, el tiempo pasa multiplicando, la distancia se mantiene ahí mismo, y la velocidad pasa dividiendo. ¿Ves? Bueno, aspecto matemático. Distancia lo tengo que es la velocidad de trabajo son 5 metros partido por segundo. ¿Cuántas veces cabe 5 en el 1000? Son 200. ¿Sí? El metro se va a eliminar. El segundo, fíjense que pasa para arriba. ¿Por qué? Porque ustedes tienen este cálculo, tienen así, metros, y abajo tienen metros partido por segundo, ¿no? Pero ese metro de arriba, al final está partido por uno. Entonces, cuando usted hace la división de fracciones, te queda así, metros partido por uno por segundo partido por metro, se va el metro, ¿y qué te quedó? Segundo. Por eso acá tiene que quedar en segundo, ¿eh? Es dividir fracciones, pero ahora en vez de números va a tener ahí m de metro, segundo. ¿Sí? Fracciones algebraicas. Y ahí está ya listo, son 200 segundos. Ahora pueden comprobarlo ustedes. Si se hace la división, 1000 metros, y lo dividen entre 200 segundos, ¿qué le tienen que quedar? 200 en el 1000 cabe 5 veces. Y las unidades se juntan nomás. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes, terminados esta clase, tienen que saber utilizar bien esta fórmula. No importa que estén con unidades combinadas, no importa, tienes que saber transformar las unidades, ¿sí? Y lo que te pidan, te pueden preguntar distancia, el tiempo o la rapidez. ¿Sí? Y hacer otros problemas que son más complejos. Por ejemplo, te pueden decir, un corredor parte en un instante cero a 20 kilómetros por hora y después de 3 segundos parte otro corredor. Cuando han pasado 4 minutos, ¿qué distancia entre ellos? ¿Ven que se puede pasar un problema complicado? Porque parten a destiempo. Y simplemente eso es utilizando esta fórmula. O sea, con esta fórmula yo puedo hacer ese problema de nombre, porque tengo un corredor que parte o un móvil y pasa un cierto tiempo y parte otro detrás de él, en la misma línea recta. Entonces, después de cierto tiempo hay una distancia entre ellos, ¿no? Yo puedo sacar eso, ¿ya? Pero ahí hay que entrenar un poquito más con la matemática, ¿ya? Pero el fundamento físico al final va a ser simplemente esta fórmula que voy a ocupar, ¿sí? Pero te puedes ir complejizando cada vez más. ¿Alguna duda o no?
Ahora, en la prueba PAE, en el aspecto del temario, la parte cinemática no es tan profunda lo que pregunta. ¿Por qué? Porque la cinemática va a estar relacionada más que nada con los cuerpos que se mueven a rapidez constante y aceleración constante, o sea, está dentro de leyes de Newton. Si ven en el temario, dice eso. Veamos un poco el temario para que quede claro de cómo es la forma de preguntar de este tema. Ya está el temario de invierno, si quieren mirar el temario de invierno de física, está. Bueno, parece que ahí Isidora va a ver, no sé, va a dar la de física, no sabe algo. ¿Y la de física? Ya, creo que es en biología tiene mucha materia. Mira, aquí creo que este es el temario, ¿no? ¿Lo ven ahí? No, profe. Ah, ahora sí, ahora sí. Ya. Dice proceso de admisión 2027, pero esta es la prueba de invierno. Supone que la prueba de fin de año va a cambiar un poco el temario, a veces se mantiene igual, porque casi siempre la prueba de invierno es la misma del año pasado de verano, de diciembre, o sea, que siempre es la misma. El temario no cambia tanto, pero para fin de año puede ser que cambie. Entonces, en la prueba de ciencia hay habilidades también, y aquí están las áreas temáticas, ¿eh? Biología, física y química. Hay 18 preguntas de cada eje, pero aparte, si uno escoge, por ejemplo, física, se le van a agregar más preguntas de física. Serían las 26 que te faltan. Sería, son 80 preguntas en total, con 18 de cada una, son 54, y después se te agregan las 26 que tú eliges. ¿Ya? Bueno, aquí dice, la estructura de la PAE de ciencias consta de 80 preguntas de selección múltiple y de respuesta única, 4 o 5 opciones, cada una de las cuales 54 corresponden al módulo común, con preguntas de los tres ejes, 26 cada una, y 26 preguntas de módulo lectivo que corresponden a lo que uno escoge, ¿ya? O al módulo técnico profesional, pues. Y de esas 80 preguntas se le revisan 75. Esta prueba, si se dan cuenta, tiene más preguntas que la prueba de matemáticas. ¿Por qué? Porque son más cortitas. En ese sentido, se puede decir que hay unas que son más sencillas, porque te estás calculando el tiempo que te puede demorar 2 horas 40, creo que era aquí. Eh, no me acuerdo el tiempo, pero sale, son 2 horas 40 parece. Entonces, yo recomiendo que den la prueba de ciencia y, por ejemplo, física, porque son más cálculos, la parte conceptual no es tan compleja como quizás biología o química, que puede ser se pueden pillar 2 horas 40 minutos, pero son 80 preguntas. En cambio, por ejemplo, matemática uno son 65 y 2 horas 20. O sea, acá te dan un poco más de tiempo, pero también son más preguntas, ¿cierto? Aquí ya empiezan las habilidades, o habilidades de observar y plantear preguntas, planificar y conducir investigación, procesar y analizar la evidencia, evaluar y también comunicar. ¿Sí? Y esto para las tres materias, para biología, física y química. ¿Ya? Esto, por ejemplo, que está acá, nosotros tenemos que dominarlo muy bien para física. Teoría, ley, modelo, ¿ya? Que está al principio de mi resumen. Yo les coloqué qué es teoría, qué es ley, qué es modelo, cómo lo entiende Denver, y así no nos perdemos, ¿ya? Pero estas son las habilidades que van a ir encarnadas en los problemas, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, acá empieza el detalle ya de biología. En física, nosotros estamos recién antes de esto. O sea, estamos viendo esta parte de mecánica, que es velocidad constante. Eso estamos viendo hoy, ¿eh? Así que de los cuerpos con velocidad constante se ve dentro de leyes de Newton. Antes lo preguntaban aparte, como una unidad totalmente aparte, o sea, eran otro tipo de problemas. Pero por eso no hay que profundizar tanto en cinemática para la PAE, es solamente dentro de leyes de Newton, ¿ya? Es decir, no te van a preguntar, por ejemplo, caída libre, cosas así, es difícil que lo pregunten porque eh, aquí está más restringido a las leyes de Newton, ¿sí? Aunque en realidad igual tiene que ver con leyes de Newton cuando hay caída libre, porque está el peso, ¿cierto? Está la gravedad, pero no están preguntando tanto por ese lado. Están preguntando más que nada si tienes un bloque y le empujas con cierta fuerza,
que sucede con la velocidad o la aceleración. ¿Ya? Por ahí van las preguntas. ¿Ya? Y en cuanto a la onda, cuando hablamos de una onda electromagnética, yo les comentaba este problema de la luz. ¿Sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, una onda electromagnética que sería un láser o un rayo de otro tipo, que va a una cierta rapidez, yo calculo la distancia, algo así, ¿no? O calculo el tiempo. Se puede hacer eso. eh, pero hay que ver ejemplos de Denver como lo está haciendo ahora, porque a veces cambia un poco. Y después aquí en el cielo y tierra, cuando aparece las ondas sísmicas, ¿ven? Aquí en sismo aparecen ondas tipo P, tipo S, también está el concepto de que yo puedo calcular o el tiempo, o la velocidad, o qué sé yo, lo que me pregunten, de la onda sísmica, de una onda tipo P, tipo S, ¿cierto? O de otro tipo de onda. Y eso lo vamos a ver en el libro una parte del libro que yo tengo que es de geofísica, de geología en realidad, donde habla de terremotos. Déjenme mostrar un poquito esa parte. Acá, ¿no? En este capítulo de sismo, y más adelante, esto lo tenemos que ver más adelante, estoy como mostrando a nivel general por qué estamos estudiando esto. Se han puesto que aquí demuestran ciertas profundidades, distancias, los sismos, ¿cierto? Acá aparecen las ondas de cuerpo. También hay ondas que se llaman superficiales. ¿Ves? Aquí tiene tipo de ondas sísmicas y aquí entonces nosotros podemos hacer cálculos de rapidez, de distancia, todo eso. ¿Ves? Aquí dice tiempo de recorrido en minutos y acá dice distancia al foco. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú calculas la diferencia de tiempo entre una onda tipo S y una tipo P? Esa distancia, o sea, ese tiempo, ese intervalo de tiempo, permite sacar dónde está el epicentro. Esa es la gracia que tiene. ¿Eh? Llegada de onda P, llegada a onda S, en el sismograma te va a dar algo así. Entonces, tú teniendo esa diferencia, ese intervalo de tiempo, puedes sacar dónde está. Eso es lo que hacen los geofísicos, te sacan la distancia de dónde ocurrió. ¿Cómo lo hacen? De manera indirecta, de manera indirecta. Y con estos sensores ellos pueden sacar de manera, haciendo el cálculo, debe ser alguna máquina automática que te saque a la distancia que se encuentra el hipocentro, de donde se produce el sismo. ¿Ya? Y eso quizá uno lo modela simplemente con movimiento rectilíneo uniforme, solamente que como está la onda atravesando varios estratos terrestres, en ciertos estratos va a cambiar su rapidez. Por ejemplo, aquí hay un poquito más adelante en el libro, vamos a avanzar acá. Bueno, acá habla de otras cosas, ¿no? Pero sí, es largo este capítulo, pero es súper bueno. Y eso lo voy a pasar en un favor. Más adelante. Acá está, ¿eh? Que nosotros cuando vemos las capas de la Tierra, tenemos la corteza, después el manto superior y el manto inferior. ¿Eh? Y hay ciertos espesores que uno puede tener en mente cuánto es el espesor de cada estrato, ¿cierto? De cada capa. Entonces una onda cuando atraviesa otro estrato va cambiando su rapidez, pues, porque la velocidad de la onda depende del medio. ¿Sí? Y hay ondas, por ejemplo, que no atraviesan los líquidos. El núcleo externo de la Tierra, el líquido, por ejemplo, ahí la onda S no pasa, donde se propaga el líquido. Ven, acá, por ejemplo, yo tengo un foco que es donde se provoca el sismo y la onda se va a propagar en todas estas direcciones y a cierta rapidez. Y cuando pasa de un medio a otro va a cambiar su rapidez, ¿eh? Pero mientras se mueve en un mismo medio, nosotros podemos suponer que es constante. ¿Eh? Y por eso podemos usar esta formulita de distancia igual a velocidad por tiempo. Acá tengo la velocidad de la onda sísmica. A esto hay que llegar. ¿Eh? Dice velocidad sísmica en kilómetros por segundo. Claro. Fíjense ustedes las ondas S y las P. Pues, la onda S parte aquí en 4 kilómetros por segundo. O sea, ¿cuánto se demora en recorrer Iquique, una onda S? Nada. Imagínense, en 3 segundos ya recorrió 12 kilómetros. Y la onda de tipo P, que está más arriba, parte aquí en 8. Ya, porque aquí estamos pensando, el cero sería
la superficie terrestre. Entonces nosotros nos estamos metiendo hacia dentro de la Tierra, ¿eh? Estamos pensando en la superficie hacia adentro. Y acá hay discontinuidades, ¿no? La discontinuidad mojo que aparece aquí, y acá tengo un cambio, porque cuando paso del manto al núcleo externo, ¿qué pasó con la onda S? Desapareció porque como esta onda se propaga solamente en sólido, aquí no tiene rapidez, pues, cayó a cero, ¿eh? Lo importante acá es que yo tengo la Tierra, que está de lado, y tengo el perfil de velocidades. Eso es lo importante, ¿eh? Y en cada tramo voy a tener una velocidad que la puedo usar para buscar. ¿Sí? Me pueden dar la velocidad, la puedo calcular, no sé, simplificando súper eh, mucho lo que tenga. Pero, por ejemplo, aquí lo mismo. Tengo un foco donde se produjo el sismo y estas ondas se van a propagar. ¿Ves? En la Tierra ahí está con un corte. Justo el corte como cuando cortamos una naranja por la mitad, algo así. ¿Ves? Y hay zonas donde se llaman zonas de sombra. La zona de sombra, por ejemplo, tipo P, más o menos va a ser este ángulo donde no hay onda. Propaga, pero aquí hay una. Después, por ejemplo, acá, ¿qué pasó? Que esta onda, que es la tipo S, no puede atravesar el núcleo externo. Entonces tiene una sombra más grande, ¿ves? Zona de sombra de las ondas S. ¿Ya? Pero ¿por qué le mostraba esto? Porque en cada tramo ustedes pueden tener una rapidez promedio de la onda sísmica. Y vamos a tener que usar esta fórmula que le estaba mostrando para hacer algunos cálculos. ¿Ya? Es por eso más que nada. Sí. Esto entra en la prueba PAES, lo vamos a ver ahí como a mitad de año, pero por ahí va la cosa, ¿ya? Para que vean que no estamos poniendo algo porque sí, sino que se utiliza. ¿Ya? Entonces, un mismo problema te pueden decir una onda sísmica se propaga tanto, ¿qué distancia recorre la onda sísmica en 4 segundos? ¿Eh? Algo puede decir. Ya, veamos este otro. Dice, un auto viaja a 90 kilómetros por hora. ¿Cuál es su velocidad en metros por segundo? Y esto ya lo hicimos. Entonces, el único dato que dan es la rapidez, ¿sí? Kilómetros por hora. Entonces ahora voy a multiplicar por un factor para eliminar la hora, porque tengo que pasar de la hora a segundo. ¿Cómo hacíamos eso? Nosotros decimos que una hora equivale a 3600 segundos. ¿De dónde sale 3600? De 60 por 60. ¿Por qué? Porque tenemos que en una hora y 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos. Y podemos hacer la conversión directa. Ponemos entonces la hora arriba y abajo el segundo. 3600 segundos y arriba una hora. Con eso ya transformé de hora a segundo. Me falta transformar ahora de kilómetro a metro. Y como el kilómetro está acá arriba, tengo que poner kilómetro abajo, acá, y metro arriba. ¿Cuál es la relación que hay entre ellos? Que un kilómetro son 1000 metros. Ya, eso nomás tengo que recordar. Dice, un kilómetro, 1000 metros. Y cuando hago estas conversiones de kilómetros por hora a metros por segundo o al revés, esto, siempre aparece un 3,6. Por ejemplo, aquí hay un 3,6, pero aparece en el denominador. O sea, cuando convierto de kilómetros por hora a metros por segundo, al final lo que tengo que hacer es dividir por 3,6. ¿Ya? Pero eso se puede olvidar, entonces tiene que hacer usted el cálculo completo. Kilómetro se va, ¿qué más se va? La hora está, y quedaría entonces 90 dividido por 3,6. A mí me dio, lo tengo hecho, bueno, terminé todo. Me dio 25 metros por segundo. Y aquí había que dividir por 3,6. Dio alternativa B. ¿Alguna duda o no? ¿Se entiende el problema? Es como la conversión más común que van a encontrarse con de rapidez. O sea, yo le puse otras combinaciones, pero a veces también se puede transformar a millas por hora. Depende del problema. ¿Sí? Después aquí, este es fácil porque hay que sacar solamente la distancia. Distancia sabemos que es velocidad por tiempo. La velocidad son 250 metros por segundo, pero el tiempo está en horas. Entonces podemos poner aquí 2 horas, pero esas 2 horas tendría que cambiar a
a segundo, ¿cierto? O lo otro que puedo hacer es cambiar el 250 a kilómetros por hora. También se puede hacer. A ver, hagamos eso mejor. Hagamos eso primero para que sea más fácil. Tengo una rapidez de 250 metros por segundo y lo voy a convertir a kilómetros por hora. Entonces, hago lo mismo de arriba, pongo kilómetros acá arriba, el metro abajo, tengo que, bueno, ahí voy a transformar primero los metros. Entonces, un kilómetro, 1000 metros. Y después el segundo, coloco arriba 3600 segundos y abajo pongo una hora. ¿Sí? Entonces, en este caso, habría que multiplicar por 3,6. ¿Por qué? Porque apareció ahí, ¿cierto? 3600 dividido en 1000 es 3,6, ¿no? Entonces, acá hay que multiplicar por 3600 y en el otro caso hay que dividir por 3600. ¿Ya? O sea, por 3,6. ¿Ya cuánto daría aquí? Ese no lo tengo hecho porque yo lo hice de otra forma. Vamos a hacer la prueba. 250 por 3600 dividido en 1000 me dio 900 kilómetros por hora. ¿Ya? O sea, había que multiplicar 250 por 3,6. Y ahora recién voy a sacar la distancia, que sería velocidad por tiempo, 900 kilómetros por hora. Quería que ustedes vayan haciendo el ejercicio conmigo. No importa que no tengan la guía impresa, pero pueden ir anotando al lado y así uno va saliendo de dudas. Porque cuando uno mira a veces como entiende, pero no va encarnando los conocimientos. Y ahora, ¿qué faltaría? Multiplicarlo por el tiempo que está en hora. Estamos bien, pues la hora no se transforma. ¿Ves? Simplifico la hora, 900 por 2, 1800. ¿Y eso qué queda? En kilómetros. Estamos listos. También podría haber trabajado la rapidez en metros por segundo y convertir la hora a segundos, ¿cierto? Porque al final 2 horas son 7200 segundos. Se puede hacer así, pero me va a quedar en metros. Se va a quedar un número grande en metros que después tengo que transformarlo a kilómetros. Se puede. Ya, de hecho, yo lo había hecho así, pero prefiero que ¿sí? Lo hagamos de esta forma que es más ordenado. ¿Consultas? ¿Comentarios? No, ya. Voy a ver. Se agregó la casa que se ve también. Ya, yo subí los videos en YouTube. Están subidos todos los que hemos estudiado hasta ahora. ¿Ya? Está todo para que lo vean de nuevo. Igual que esta clase también la voy a subir. Es cool y así me da lo mismo que lo vea otra gente, pero es para ustedes. Lo pueden ver en veces. Ya, veamos 7. Dice, un vehículo viaja a 60 millas por hora. ¿Cuál es su velocidad en kilómetros por hora? Porque lo único que se convierte aquí sería la milla. La milla tiene que transformarse a kilómetros. Por lo tanto, yo debería haberle dado la conversión. Me olvidó, porque lo voy a anotar acá. Que una milla es más o menos 1,5 kilómetros. ¿Ya? El valor exacto es muy largo, entonces yo voy a colocar aquí algunos decimales, ¿no? 1,609 lo voy a poner. Kilómetros. Ya pueden darle más precisión si quieren con más decimales, pero dejemos ahí, ¿no? Eso sería un anillo. Entonces, parto con esto, ¿ves? Parto con 60 millas, voy a colocar mi nomás, mi. 60 millas por hora y tengo que multiplicarlo por un factor. Ese factor voy a ponerlo con otro color, que sería lo mismo que tengo acá arriba, pero escrito en forma de fracción. ¿Dónde coloco la milla? Abajo, ¿cierto? Abajo coloco una milla y arriba 1,609 kilómetros. ¿Qué observo entonces? Que se va la milla. Por eso la puse en el lado contrario. ¿Te das cuenta? Al final, ¿qué tengo que hacer acá? Multiplicar, ¿no? 60 por 1,609. Entonces yo no tengo que recordar
Si multiplico o divido por tal número, lo que tengo que saber es la relación. Esa es la que tengo que aprender. Por ejemplo, en pulgadas también. ¿Me acuerdas cuando les colocaba la relación entre pulgadas y centímetros o milímetros? Eso es lo que tengo que recordar, o quizás lo puedo buscar en una tabla, que como me lo pueden dar. Y te puedo inventar una unidad y te la doy. ¿Sí? Y eso me daría 96,5 aproximadamente. ¿Qué cosa? Kilómetros por hora. No transformé la hora porque la hora queda igual, ¿cierto? No cambió eso. Solamente cambió de milla a kilómetro. Pero la hora no tengo que hacer la conversión, por eso usé un solo factor, ¿no? ¿Sí? Preguntas, consultas, comentarios, ¿no? Hasta ahí se entiende todo. No nos quedan más problemas, son 10 solamente, si va a ser corta la clase porque yo no quiero abrumarlos por ahora, que estamos recién nivelando. Pero me interesa que estos problemas se maduren, los reflexionen, lo vayan pensando, se encuentran uno parecido, eh, repetir los cálculos, ya. Acá tengo un problema no tan complejo porque no tengo que hacer conversión de unidades. Si te das cuenta, tengo que una persona camina a 80 metros por minuto y dice que eso lo hace durante 30 minutos. ¿Qué distancia recorre? No tengo que hacer conversión de unidades al principio porque me va a dar en metros, ya que el minuto se va. Eso lo puedo leer inmediatamente. Cuando tenga la distancia en metros, después la transformo en kilómetros, porque las alternativas están en kilómetros. ¿De acuerdo? Así que voy a calcular la distancia. Sería velocidad por tiempo. Ves que yo escribo la fórmula, no escriba encima los números de tiro, no. Escriba la fórmula, porque después la fórmula puede ser más compleja. Cuando uno ve, por ejemplo, un movimiento acelerado, la fórmula es así. Entonces, si uno no nota la fórmula, es muy fácil que se pierda. Entonces, hay que tener la costumbre de siempre colocar la ecuación o colocar la fórmula que vamos a utilizar, primero para aprenderse la memoria y también porque así me aseguro que estoy reemplazando cada cosita en cierto lugar. Entonces, ¿la velocidad cuánto es? 80 metros partido por minuto. Y el tiempo son 30 minutos. 30 min. Ahí le ponen corchete o paréntesis como quieran. Se va el minuto. ¿Y qué me quedó? Metros. 8 por 3, 24. ¿Y cuántos ceros tengo que agregar? Dos ceros. Esto está en metros, pero la respuesta no está en metros, está en kilómetros. Entonces, usamos nuevamente el sistema de conversión. Aquí ponemos quizá con otro color para que quede más claro. El metro abajo y arriba el kilómetro. Y después pongo los números acá. Entonces, un kilómetro, 1000 metros. Ya, pues ustedes yo que primero coloquen esto y después el número, porque ustedes, por ejemplo, van a relacionar el metro con centímetro, y ponen metro acá y centímetro, aquí va a ir un uno y aquí un 100. ¿Ves? O sea, no siempre delante del metro va a ir un 1, a veces va a ir un uno. Pues entonces primero pongo la unidad y después el número. ¿Sí? Ya, pues. Entonces ahora se va al metro. Y ojo, metro con minúscula, porque M mayúscula es mega, no cambia la letra, ¿ya? Y la distancia entonces me quedaría, si se fijan, dividido por 100 y después te queda 24 partido por 10 y ahí es fácil darse cuenta que se corre la coma un espacio, y quedó entonces 2,4. Los cálculos se pueden hacer a mano, no necesité calculadora, así que ustedes deberían poder hacer la mano. Y a veces hubo calculadora porque como estoy todo el día calculando, me canso, por eso. A veces uso calculadora en mis clases, pero siempre se debe hacer a mano para usted que dan la prueba. Preguntas, ¿no? Mira, aquí tengo mezcla de unidades. ¿Por qué? Porque dice que tengo un satélite que se mueve a esa rapidez de 7 kilómetros por segundo. ¿Ven? Ese orden de magnitud de la velocidad de un satélite es más o menos la rapidez de una onda sísmica, súper rápido, ¿no? O sea, una ciudad como Iquique que recorre, pero 3 segundos y atravesó la ciudad, ¿no? Bueno, entonces,
voy a mirar los datos que tengo. Tengo una rapidez de 7 kilómetros por segundo y tengo el tiempo que está en minutos, 10 minutos, ¿ya? Entonces, antes de calcular la distancia, recordemos que distancia se saca como rapidez por tiempo, tengo que transformar el minuto. ¿Por qué transformo el minuto y no la rapidez? Porque es más fácil, porque arriba tengo doble unidad, porque tengo kilómetro, tengo segundo. En cambio, aquí tengo solamente minuto, una sola. Entonces elijo esta, es más fácil, porque si me equivoco arriba, voy a tener problemas. Más encima que debería transformar este segundo a minuto. Entonces, esto se puede transformar a kilómetros por minuto y se puede, pero va a quedar raro, ¿ya? Porque ese segundo debería ser 1/60 minutos. Entonces, preferible no usar fracciones dentro de fracciones, ¿sí? Evitar eso. Por eso elijo mejor transformar este 10 minutos a segundos, ¿sí? Entonces, multiplico aquí por un factor, pongo el minuto abajo, arriba segundo. Entonces, en un minuto hay 60 segundos. Y es fácil aquí porque miren, 10 por 60, 600 segundos. De ahí súper fácil. Porque ahora cuando saque la distancia me queda así. 7 kilómetros por segundo por el tiempo en segundo, que son 600 segundos. Se van los segundos y 7 por 6, 42. Le agrego los dos ceros, pero eso te queda en kilómetros. Y creo que esa es la alternativa. Ahí está listo, ¿eh? No había nada que hacer. Ahora, si yo quisiera calcular esta velocidad y llevarla a kilómetros por minuto, ¿se puede? Sí, pero miren el problema que vamos a tener. Si tengo 7 kilómetros por segundo y quiero llevarlo a minutos, porque yo tengo el tiempo en minutos, entonces tengo que transformar la velocidad. Hagamos eso. Tendría que quedar así, miren. Por el segundo arriba, el minuto abajo. ¿Sí? Entonces, aquí queda, ¿qué cosa? Que un minuto son 60 segundos. Se va el segundo y te queda minutos. Entonces queda 420 kilómetros por minuto. Entonces puedo usarlo así. Puedo usarlo así y como el tiempo son 10 minutos, tendría que multiplicar 420. Esto, si quiero sacar la distancia, me quedaría 420 kilómetros por minuto por 10 minutos. Se va el minuto, tengo que llegar a lo mismo. ¿Te das cuenta? 420 por 10 me queda 4200 kilómetros. Este es el problema número 9 y se puede hacer de esta otra forma alternativa. A mí no me gusta mucho porque en general a veces suele ser compleja el cambio de unidades de rapidez. Por ejemplo, yo le puedo decir, eh, si tú tienes, por ejemplo, metros partido por segundo, quieres convertirlo a pulgadas partido por minuto. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero si pudieras evitarlo, es mejor no hacerlo, ¿cierto? Claro. Cambiar la rapidez en general es más complejo porque tengo que usar, en este caso, uno usó un factor nomás, porque cambiamos el segundo a minuto, pero si hubiera que cambiar los dos, por ejemplo, de este minuto a pulgadas, pulgadas recuerden que se escribe in, pero a veces se escribe en español pul, pero no importa, lo puse in, que es la nomenclatura usual. El metro, cambiarlo en pulgada, del segundo al minuto, si puedo evitar hacer eso, lo evito, porque es una doble conversión, ¿ya? ¿Alguna pregunta, Taylor? Tenía dos formas de hacerlo. Quizás haya más maneras de hacerlo. Veamos el problema 10. Dice, un auto recorre 150 kilómetros a esa velocidad de 5 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tarda? También la fórmula que yo le mostré, a veces hay algunos libros que escriben en un triángulo. ¿Por qué se escribe así?
porque es una forma de recordar. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, la velocidad? Si tienen una velocidad, por esta velocidad, ¿qué unidades tiene? Kilómetros por hora. Entonces, arriba tiene que ir una distancia y abajo tiene que ir un tiempo. Entonces, la velocidad, al final, ustedes tapan aquí la velocidad, le ponen el dedo encima, la tapan, y velocidad, entonces, ¿qué sería? Sería distancia partido por tiempo, ¿no? Si quieren sacar el tiempo, lo tapan, ponen el dedo encima, entonces el tiempo, ¿qué sería? Distancia partido por velocidad. Y si quieren sacar la distancia, le ponen el dedo encima y sería velocidad por tiempo. ¿Ves? Entonces van a tener que usar estas tres escrituras de la misma ecuación, porque es la misma ecuación, se puede escribir de tres maneras diferentes. ¿Qué me están preguntando ahora? El tiempo. Ah, entonces pongo el dedo encima de tiempo, de la distancia partido por velocidad. ¿Ves? Porque en vez de memorizarme las fórmulas, entonces yo parto con algo que sé, que la rapidez es siempre, se van a escribir de esta forma, y eso me ayuda a acordarme del triángulo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en electricidad lo mismo, cuando ustedes vean la ley de Ohm también se escriben así en triángulo. Por ejemplo, la ley de Ohm dice que el potencial, la herencia potencial es la corriente por la resistencia, ¿no? Con resistencia R y corriente I. Eso lo pueden escribir en un triángulo también. Entonces, el potencial lo colocan arriba, en la diferencia potencial, el voltaje. Y aquí sería R por I. Se depende de lo que le pregunten, usted escribe la fórmula como el de movimiento. ¿Sí? Si quiero la corriente, tapo la corriente, entonces la corriente sería voltaje partido por resistencia. ¿Sí? Si quiero la resistencia, tapo la resistencia, me quedaría voltaje partido por corriente. ¿Sí? Eso. A veces es bueno como aprendérselo de esta manera con el triángulo. Es una regla mnemotécnica, ¿no? En este caso nos preguntan el tiempo. Les cuento eso porque he visto hartos errores en el despeje, ¿no? A veces despejan mal cuando sacan el tiempo, a veces me multiplican en vez de, no sé, que tienen que dividir aquí. ¿Cuál es la distancia? 150 kilómetros. ¿Y cuánto es la rapidez? Ahí está. 75 kilómetros partido por hora. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo la hora queda arriba? Fácil, porque ustedes saben hacer esa pega, ¿no? Pues quedaría kilómetro partido por uno y abajo en el denominador les queda el kilómetro partido por hora. Dividir esas fracciones es kilómetro partido por uno por la fracción de abajo, que se llama fracción divisor, se pone al revés, h partido por kilómetro. Se va al kilómetro y te quedó hora. Así que yo sé que esto me viene ya en hora. 75 en el 150 cabe justo, son dos veces. Sabíamos que todo esto es horas, así que sería 2 horas, nada más. ¿Ves? Y con eso terminamos la guía. ¿Alguna duda, consulta? Tienes que estar claro con el tema de las unidades. Tienes que estar claro con los cálculos de ese estilo. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, cuando yo te pregunte uno partido por Hertz, se sabe que un Hertz es uno partido por segundo. Entonces, después te voy a colocar así. Uno partido por uno por segundo. Ustedes tienen que saber que eso les va a dar el segundo. Que te va a dar un segundo. El segundo pasa para arriba, ¿ves? Eso es lo mismo que hicimos acá, pero con la hora. Esa hora que está acá pasó para arriba y se quedó multiplicando la hora. ¿Ya? Consultas, preguntas hasta ahí, comentarios, ¿no? No, Ya. Bueno, gracias. Vamos a detener la grabación.